Hola a todos. Soy Vive Vaticano y hoy les voy a contar una historia que podría cambiar todo lo que creías saber sobre la Iglesia Católica. Antes de comenzar, si te fascinan los misterios ocultos del Vaticano, las verdades prohibidas que la Iglesia ha guardado durante siglos, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún secreto que revelaremos. Y si este contenido te impacta, déjanos un like. Te prometo que lo que vas a escuchar hoy te dejará completamente choqueado. Y si realmente valoras este contenido exclusivo y quieres apoyar nuestro trabajo de investigación, considera dejar un super thanks. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndote estas revelaciones impactantes. Ahora sí, prepárate porque esta historia es aterradora. Imagina por un momento que eres el líder de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Imagina que llevas 70 años dedicando tu vida entera a Cristo, predicando su divinidad, consolando a los moribundos con la promesa de la resurrección. Ahora imagina que un día, en las profundidades más oscuras y secretas del Vaticano, encuentras un documento que dice que todo, absolutamente todo en lo que has creído durante toda tu vida, podría ser una mentira construida hace 2000 años. Eso es exactamente lo que le pasó a un papa en una noche que cambiaría la historia del cristianismo para siempre. Pero antes de revelarte qué encontró exactamente, déjame contarte cómo comenzó todo. Era una noche de mayo del año 2025. El silencio en los niveles subterráneos del Vaticano era absoluto, casi sepulcral. Las paredes de piedra habían custodiado secretos durante 2 milenios, secretos tan peligrosos que habían costado vidas, secretos tan perturbadores que varios papas habían muerto misteriosamente después de descubrirlos. León el XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia, caminaba con pasos decididos sobre el frío mármol de los archivos secretos. A sus 62 años, este hombre que había sido misionero en Perú, que había trabajado con los más pobres, que había consolado a víctimas de terremotos y desastres, pensaba que había visto de todo. Pero lo que estaba a punto de descubrir haría que todos sus años de experiencia parecieran insignificantes. El cardenal Marcello Torretti, prefecto de los archivos secretos vaticanos, caminaba nerviosamente junto al Papa. Torretti era un hombre de 68 años, un erudito que había dedicado 40 años de su vida a custodiar los documentos más sensibles de la Iglesia Católica. Y en ese momento, mientras ajustaba nerviosamente los anteojos, sabía que estaba llevando al Santo Padre hacia algo que cambiaría todo. «Su Santidad», murmuró Torretti con voz temblorosa, «debo insistir en que este nivel está restringido incluso para los investigadores más autorizados. Los documentos aquí contenidos son peligrosos». Pero León el XIV levantó suavemente la mano interrumpiendo las palabras del cardenal. Su rostro, marcado por décadas de servicio pastoral, reflejaba una determinación inquebrantable. «Marcelo, durante mis años en Perú aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra una manera de emerger. Si vamos a enfrentar las preguntas que el mundo moderno nos plantea, necesito conocer todo lo que nuestra Iglesia ha guardado». El aire en las profundidades de los archivos era denso, cargado con el aroma a pergamino antiguo e incienso que se había filtrado desde las capillas superiores durante siglos. León el XIV había venido siguiendo una intuición que lo perturbaba desde su coronación apenas 3 días antes. Durante las ceremonias de investidura, el cardenal Torretti le había entregado las llaves de los archivos más sagrados, pero había mencionado casi en susurros la existencia de una sección especial, documentos clasificados como sub-rosa pontificia bajo el secreto papal absoluto. Avanzaron por un corredor estrecho flanqueado por estanterías de roble que se alzaban hasta perderse en las sombras del techo abovedado. Cada sección estaba marcada con inscripciones en latín que indicaban periodos históricos. Saeculum secundum, siglo II. Tempus Constantini, época de Constantino. Cisma magnum, el gran cisma. Aquí, dijo Torretti deteniéndose ante una puerta de hierro forjado que parecía haber sido sellada con múltiples cerraduras a lo largo de los siglos. Esta sección contiene los documentos más antiguos, aquellos que datan de los primeros 100 años después de la crucifixión. León el XIV sintió que el corazón se le aceleraba. Como estudioso de la historia de la Iglesia primitiva, siempre había soñado con acceder a estos textos. Los documentos del siglo I eran extraordinariamente raros. La mayoría había sido destruida durante las persecuciones romanas o se había perdido en el tiempo. Y ahora, si eres de los que está disfrutando esta historia, por favor dale like a este video, porque créeme, lo que viene a continuación es aún más impactante. Con manos temblorosas, Torretti insertó una llave ornamentada en la primera cerradura. El mecanismo crujió protestando después de décadas sin uso. «Su Santidad»,
El cardenal vaciló. Algunos de estos documentos nunca han sido completamente estudiados. Los pocos papas que han tenido acceso a esta sección han optado por mantener su contenido en absoluto silencio. ¿Por qué?, preguntó León el XIV, aunque una parte de él temía la respuesta. Porque contienen testimonios de los primeros cristianos que podrían desafiar ciertas interpretaciones tradicionales de nuestra fe. La puerta se abrió con un gemido metálico que resonó en las profundidades como el suspiro de la historia misma. El aire que emergió era aún más denso, impregnado de una antigüedad que resultaba casi tangible. El espacio al que accedieron era más pequeño de lo que León el XIV había imaginado. Una cámara circular con paredes de piedra desnuda, iluminada únicamente por luces de que Torretti activó desde un panel moderno discretamente instalado. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol negro, reposaba un cofre de madera oscura con incrustaciones de plata. Los documentos más sensibles están ahí, señaló Torretti, han sido preservados mediante técnicas que se remontan al periodo bizantino, mejoradas con métodos modernos de conservación. León el XIV se acercó al cofre con reverencia. Sus manos, que habían administrado miles de sacramentos, que habían consolado moribundos y bendecido a recién nacidos, temblaron ligeramente al tocar la superficie de madera pulida por el tiempo. Al abrir el cofre, un aroma extraño se liberó, no desagradable sino diferente, como si fuera el aliento mismo del tiempo preservado. En el interior, envueltos en seda blanca que había adquirido un tono marfil con los siglos, yacían varios pergaminos y fragmentos de papiro. Torretti tomó con extremo cuidado un pergamino particular. Es el más antiguo. Según las inscripciones marginales, data del año 67 después de Cristo. Fue escrito por alguien llamado Marcus Aurelius Desiderius, aparentemente un seguidor directo de los apóstoles. León el XIV recibió el documento como si fuera el objeto más sagrado del mundo. El pergamino, a pesar de su edad, estaba notablemente bien conservado. La escritura en griego koiné, con algunas anotaciones en hebreo antiguo, era elegante pero apresurada, como si el autor hubiera estado escribiendo con urgencia. Comenzó a leer en silencio. Su formación en lenguas clásicas le permitía descifrar el texto antiguo. Al principio parecía un relato típico de las experiencias de un cristiano primitivo. Persecuciones, reuniones secretas, la fuerza de la fe en tiempos difíciles. Pero entonces, León el XIV llegó a un pasaje que hizo que la sangre se le helara en las venas. El texto describía una conversación entre Marcus y alguien identificado como Pedro. No el apóstol Pedro, sino otro Pedro, aparentemente un anciano que había conocido personalmente a Jesús pero que no había sido parte del círculo apostólico oficial. León el XIV leyó una vez, luego otra y otra vez. Las palabras en griego antiguo danzaban ante sus ojos, pero su significado era inconfundible. Leyó en voz alta, traduciendo cada palabra con voz quebrada. Y Pedro nos dijo, Jesús no era hijo de Dios como ahora predicamos, sino un hombre sabio y profeta. La resurrección no fue del cuerpo sino del espíritu en los corazones de los creyentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. León el XIV sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. El pergamino tembló en sus manos mientras las implicaciones de estas palabras se extendían por su mente como ondas en un estanque. «Su Santidad», preguntó Torretti alarmado por la palidez súbita del Papa, «¿se encuentra bien?». Pero León el XIV no podía responder. Continuó leyendo, y cada línea que seguía era como otro golpe a los cimientos de todo en lo que había basado su vida. Marcus describía cómo Pedro había revelado que muchas de las enseñanzas sobre la divinidad de Cristo habían sido elaboraciones posteriores desarrolladas para dar legitimidad a la Iglesia emergente. Según ese testimonio, el propio Jesús nunca había afirmado ser divino, sino que se había visto a sí mismo como un profeta reformador enviado para purificar la fe judía. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de León el XIV. Durante 70 años había dedicado su vida a Cristo como Dios encarnado. Había consolado a miles con la promesa de la resurrección corporal. Había administrado los sacramentos creyendo en su poder divino basado en la autoridad del Hijo de Dios. Y ahora, si estás siguiendo esta historia con atención, comenta abajo de dónde nos estás escuchando y qué piensas sobre estas revelaciones. Pero espera, porque todavía no has escuchado lo más perturbador. Su Santidad, Torretti se acercó preocupado. Quizás deberíamos. No. La voz de León el XIV salió como un susurro ronco. Necesito leer todo. Continuó con el pergamino, sus ojos escaneando las líneas con desesperación creciente.
Marcus relataba cómo este Pedro había muerto poco después de compartir estos secretos y cómo el propio Marcus había decidido esconder este testimonio temiendo que destruyera la fe que estaba creciendo y dando esperanza a tantos. Al final del documento había una nota añadida con una tinta ligeramente diferente, aparentemente escrita años después. He guardado estas palabras durante 30 años. Moriré pronto y llevo conmigo la carga de esta verdad. Que Dios me perdone por mi silencio y que perdone a aquellos que vengan después y eligen mantener este secreto. Que cada uno busque la verdad en su propio corazón. León el XIV bajó el pergamino, sus manos temblando violentamente. ¿Cuántos papas han leído esto?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Torretti tragó saliva nerviosamente. Según nuestro registro, su santidad, solo 5 en toda la historia. Juan XXIII lo leyó antes del Concilio Vaticano II. Algunos historiadores creen que influyó en su decisión de modernizar la Iglesia. Pablo VI también tuvo acceso al igual que Juan Pablo I durante su breve pontificado. Juan Pablo I, León el XIV, alzó la vista bruscamente. El Papa que murió después de solo 33 días. Torretti asintió gravemente. Había solicitado acceso a estos archivos poco antes de su muerte. Los rumores sugieren que... No completó la frase, pero no era necesario. León el XIV entendía las implicaciones perfectamente. El peso de 2 milenios de fe cristiana construida sobre la creencia en la divinidad de Cristo y su resurrección corporal de repente se sentía insostenible sobre sus hombros. Ahora viene la parte que nadie te ha contado. Lo que León el XIV no sabía era que cada segundo que permanecía en esa cámara subterránea estaba siendo observado a través de cámaras de seguridad discretamente ocultas. En una sala de control en otro nivel del Vaticano, 3 figuras encapuchadas observaban las pantallas con creciente alarma. «Ha leído demasiado», murmuró la primera figura con voz áspera. «El documento de Marcus está ahora en su mente. Imposible que pueda continuar como si nada hubiera pasado». La segunda figura, más alta y con una postura que denotaba autoridad, se detuvo ante una puerta marcada con símbolos que no aparecían en ningún mapa oficial del Vaticano. La hermandad ha protegido este secreto durante 2 milenios. No permitiremos que un papa idealista destruya el trabajo de generaciones. Está confirmado que leyó el pergamino completo, dijo la tercera figura mientras manipulaba un dispositivo electrónico que mostraba las grabaciones de seguridad. Cada palabra. Su reacción fue predecible. El shock, la negación, la comprensión gradual. Es el mismo patrón que hemos observado en los 5 papas anteriores que accedieron a estos documentos. Entraron en una cámara que contrastaba dramáticamente con el resto del Vaticano. Mientras arriba reinaban los frescos renacentistas y los mármoles dorados, aquí las paredes eran de piedra desnuda iluminadas por luces de azules que creaban un ambiente casi extraterrestre. Y si estás impactado por lo que estás escuchando, no olvides compartir este video con alguien que necesite conocer estas verdades ocultas. El precedente está establecido, dijo la figura de autoridad mientras tomaba asiento. Juan Pablo I hizo demasiadas preguntas después de leer los documentos. Comenzó a hablar de nueva transparencia y verdades que el pueblo merecía conocer. Su pontificado duró 33 días. Un escalofrío recorrió la habitación. Todos sabían la historia oficial. Juan Pablo I había muerto de un infarto mientras leía en su cama. Pero en esta cámara secreta la verdad era muy diferente. León el XIV es diferente, observó la primera figura. Su experiencia en América Latina, su trabajo con los pobres, su reputación de integridad. Si él revela el contenido del pergamino, será más creíble que cualquier papa anterior. En los monitores que cubrían una pared completa podían ver imágenes en tiempo real de los apartamentos papales. León el XIV estaba sentado en su escritorio privado con la cabeza entre las manos, claramente atormentado por lo que había descubierto. «Miren», señaló la tercera figura, «no ha dormido. Ha estado así durante 4 horas. Está luchando con su fe». La imagen mostraba al Papa levantándose y caminando hacia una ventana que daba a la plaza de San Pedro. Incluso a través de las cámaras de seguridad se podía percibir el peso que cargaba sobre sus hombros. «El pergamino de Marcus no es el único documento problemático», murmuró la figura de autoridad. «Existen cartas de Policarpo de Esmirna que cuestionan la virginidad perpetua de María. Fragmentos de los escritos de Justino Mártir que sugieren que la Trinidad fue una invención del siglo IV. Testimonios de Ireneo de Lyon que indican que Jesús tuvo hermanos y hermanas que continuaron su línea de sangre». Se hizo un silencio pesado. La magnitud de los secretos que custodiaban era abrumadora, incluso para ellos. «Si alguno de estos documentos llega al público», continuó,
no solo se destruiría la Iglesia Católica, se tambalearían todas las denominaciones cristianas. 2000 años de fe, arte, cultura, caridad, todo se desmoronaría. Pero también debemos considerar las consecuencias de silenciar a otro papa, dijo la primera figura. Las teorías de conspiración sobre la muerte de Juan Pablo I nunca han desaparecido completamente. Si León el XIV muere misteriosamente tan pronto después de acceder a los archivos. No estamos hablando de asesinato, interrumpió bruscamente la figura de autoridad. La hermandad no es una organización criminal. Somos guardianes de la fe, protectores de la esperanza de billones de personas. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó la tercera figura. La primera, convencerlo de que mantenga el silencio, explicarle las consecuencias devastadoras que tendría la revelación de estos documentos, mostrarle que a veces la mentira piadosa sirve a un bien mayor. Y si se niega, segunda opción, desacreditarlo. Podemos filtrar información sobre problemas de salud mental, crear dudas sobre su estabilidad emocional. Si el mundo cree que está sufriendo una crisis nerviosa, sus palabras perderán credibilidad. Y la tercera opción. Un silencio se extendió por la habitación como una sombra oscura. Mientras tanto, en sus apartamentos, León el XIV había pasado la noche estudiando más documentos de la caja que Torretti le había traído a escondidas. Cada pergamino que leía era como otro golpe a su fe. Las cartas de Policarpo revelaban que María había tenido más hijos después de Jesús, que la virginidad perpetua era un mito creado siglos después. Los fragmentos de Justino Mártir explicaban que la doctrina de la Trinidad no había sido enseñada por Jesús, sino que había sido tomada de las escuelas filosóficas griegas en el siglo IV. Pero lo más devastador de todo era un documento final, las actas secretas del Concilio de Nicea del año 325. El emperador Constantino está impaciente, decía el texto escrito por Osio de Córdoba, consejero directo del emperador. Necesita una religión unificada para su imperio. No las múltiples sectas cristianas que ahora compiten entre sí. Hemos decidido establecer la divinidad completa de Cristo. No porque tengamos evidencia clara de esto en sus propias palabras, sino porque es la posición que más fortalece la autoridad de la Iglesia institucional. Un Jesús meramente humano podría ser imitado por cualquier profeta carismático. Un Jesús divino es único e irrepetible. León el XIV sintió náuseas. El cristianismo tal como lo conocía había sido en gran parte una construcción política diseñada para servir a los intereses del Imperio Romano. En ese momento sonó un golpe suave en la puerta. Su santidad era la voz del cardenal Alessandro Benedetti, secretario de Estado. Necesito hablar con usted urgentemente. León el XIV conocía a Benedetti, un hombre brillante y pragmático que había servido en la curia durante décadas. Pero nunca antes había venido a sus apartamentos tan temprano. Benedetti entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un hombre de 65 años, alto y delgado, con cabello plateado perfectamente peinado y una presencia que irradiaba autoridad. Su santidad, espero no haberlo despertado. No he podido dormir. Comprendo. Las responsabilidades del papado pueden ser abrumadoras, especialmente para alguien nuevo en el cargo. León el XIV estudió el rostro del cardenal. Había algo en su tono, una familiaridad casi paternal, que lo puso en alerta. ¿Qué puedo hacer por usted, eminencia? Benedetti se acercó a la ventana contemplando la plaza de San Pedro, que comenzaba a llenarse de trabajadores preparando la audiencia del día. Su santidad, he servido a la Iglesia durante 40 años. He visto papas enfrentar crisis de fe, momentos de duda, periodos de confusión espiritual. León el XIV sintió un escalofrío. ¿Cómo podía Benedetti saber sobre su crisis actual? Es normal, continuó el cardenal, que un nuevo pontífice se sienta abrumado por, información compleja que puede desafiar perspectivas anteriores. No estoy seguro de entender. Benedetti se volvió hacia sus ojos grises fijos en los del Papa. Su santidad, hay verdades que son demasiado pesadas para ser cargadas por una sola persona. Y hay verdades que, aunque técnicamente exactas, serían destructivas si se revelaran al mundo. Y ahora presta mucha atención porque esto es crítico. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora porque vamos a revelar secretos que cambiarán tu perspectiva para siempre. León el XIV sintió que el aire se espesaba en la habitación. Benedetti sabía, de alguna manera sabía exactamente lo que había descubierto. La Iglesia, continuó Benedetti, es más que una institución religiosa. Es un refugio para billones de personas que necesitan esperanza, propósito, consuelo en un mundo brutal. A veces proteger esa esperanza requiere discreción. Me está sugiriendo que mantenga en secreto información importante.
Benedetti sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Le estoy sugiriendo, Su Santidad, que considere las consecuencias antes de tomar decisiones irreversibles. Eminencia, dijo León el XIV con voz firme, he dedicado mi vida entera a buscar la verdad. No voy a detenerme ahora porque esa verdad sea incómoda. Benedetti suspiró como un padre decepcionado por la terquedad de su hijo. Su Santidad, permítame contarle una historia. En 1978, cuando Juan Pablo I accedió a los mismos documentos que usted ha leído, reaccionó exactamente igual. Habló de transparencia radical, de devolver la pureza original al cristianismo, de liberar a los fieles de engaños milenarios. León el XIV sintió un escalofrío al recordar la misteriosa muerte del Papa de los 33 días. ¿Qué le pasó realmente? Lo que le pasa a cualquier hombre de 75 años con problemas cardíacos que se somete a estrés extremo, respondió Benedetti con una sonrisa que no transmitía calidez. Su corazón simplemente se detuvo. Está amenazándome. Estoy educándolo, Su Santidad, sobre las realidades del poder y la responsabilidad. Benedetti se acercó al escritorio papal y señaló hacia la plaza de San Pedro, donde ya se veían las primeras multitudes del día. Mire allá abajo. Esa anciana que viene caminando con dificultad desde la estación de tren. Viajó meses para hacer este viaje. Cree que si recibe su bendición, su artritis mejorará. ¿Va usted a decirle que Jesús era solo un hombre casado cuyos milagros fueron exageraciones posteriores? Ese joven de allí, continuó Benedetti, perdió a su madre la semana pasada. Viene buscando confirmación de que ella está en el cielo con Jesús resucitado. Va a decirle que la resurrección fue solo metafórica. Pero si es la verdad. La verdad. Benedetti golpeó suavemente el escritorio. Su Santidad, hay muchas verdades. Una verdad es que esos documentos existen. Otra verdad es que la fe cristiana ha inspirado hospitales, universidades, obras de caridad, arte sublime, música celestial. Ha consolado a moribundos, dado esperanza a desesperados, motivado millones a vivir vidas más nobles. ¿Cuál de esas verdades sirve mejor a la humanidad? Durante mis años en Perú vi demasiada pobreza como para creer que las mentiras piadosas ayudan realmente. La gente necesita verdad, no ilusiones. ¿Está seguro de eso, Su Santidad? Porque hace 3 años, cuando usted consoló a esa familia que perdió 5 hijos en el terremoto de Huancayo, les dijo que sus hijos simplemente habían dejado de existir, o les dijo que estaban en el cielo con Jesús. León el XIV se detuvo en seco. Recordaba perfectamente ese momento. 5 pequeños ataúdes, padres destrozados, una comunidad en shock y él consolándolos con la promesa de la reunión eterna. Eso era diferente. ¿En qué era diferente? Usted eligió la verdad consoladora por encima de la verdad brutal. Hizo exactamente lo que la Iglesia ha hecho durante 2000 años. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El teléfono papal sonó con urgencia. Su Santidad era la voz de su secretario personal. El cardenal Torretti está aquí. Dice que es urgente. Hazlo pasar inmediatamente. Torretti entró visiblemente agitado, sus anteojos empañados por la ansiedad. Su Santidad, ha ocurrido algo terrible. Alguien infiltró los archivos secretos anoche. Faltan varios documentos de la sección más clasificada. ¿Qué documentos?, preguntó León el XIV, sintiendo que la sangre se le helaba. Copias fotográficas de algunos pergaminos del siglo I. Y parece que alguien las ha filtrado a medios de comunicación internacionales. Benedetti y León el XIV se miraron, ambos comprendiendo inmediatamente las implicaciones devastadoras. ¿Qué medios? The Guardian, Le Monde, The New York Times. Todos han recibido las mismas imágenes acompañadas de traducciones. Van a publicar la historia mañana. En la cámara secreta las 3 figuras observaban la actuación de Torretti con satisfacción. «Excelente», murmuró la figura de autoridad. «La filtración falsa está funcionando perfectamente». Ahora León el XIV no tiene opción, añadió la primera figura. Debe elegir entre adelantarse a la historia con su propia versión o aparecer como alguien que intentó ocultar información. Y aquí viene el momento de la verdad. Su Santidad, dijo Benedetti urgentemente, ahora debe decidir rápidamente. Si sale primero con una declaración controlada, puede dar contexto a estos documentos. Puede explicar que representan solo una perspectiva entre muchas, que la fe cristiana es más rica que cualquier texto individual. O deja que los medios seculares cuenten la historia sin su perspectiva, y ellos no van a ser gentiles con 2000 años de tradición cristiana. León el XIV se puso de pie, su decisión finalmente cristalizada. Convoque una conferencia de prensa para esta tarde. ¿Qué va a decir? León el XIV miró hacia la plaza de San Pedro, donde miles de fieles se congregaban para la audiencia general, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad, toda la verdad.
Benedetti palideció. Su santidad, eso sería catastrófico destructivo. Quizás, pero también podría ser liberador. León el XIV se dirigió hacia su escritorio y comenzó a escribir sus notas para la conferencia de prensa. Durante 70 años he predicado que la verdad nos hace libres. Es hora de descubrir si realmente creo eso. A las 3:30 de la tarde, León el XIV se presentó ante los medios internacionales reunidos en el aula Pablo VI. Su rostro mostraba serenidad, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener las notas. Hermanos y hermanas, comenzó con voz firme. Hoy debo compartir con ustedes descubrimientos que cambiarán nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Durante los siguientes 40 minutos, León el XIV reveló sistemáticamente el contenido de los documentos secretos. Habló de Marcus y su testimonio sobre un Jesús no divino. Describió las cartas de Policarpo que cuestionaban la virginidad perpetua de María. Explicó los fragmentos de Justino Mártir que negaban la Trinidad primitiva. Reveló las actas del Concilio de Nicea que mostraban cómo la divinidad de Cristo había sido una decisión política. Estos documentos, concluyó, no destruyen el cristianismo. Lo humanizan. Nos muestran que la fe no requiere mitos imposibles, sino el ejemplo de un hombre extraordinario que enseñó amor, compasión y justicia. El mensaje de Jesús: amen a sus enemigos, ayuden a los pobres, construyan un mundo más justo. Ese mensaje permanece verdadero sin importar si él era divino o simplemente humano. Las reacciones fueron inmediatas y explosivas. Algunos cardenales denunciaron a León el XIV como hereje. Otros lo apoyaron como el papa más valiente de la historia moderna. Las protestas llenaron las plazas de Roma. Los televangelistas proclamaron el fin de los tiempos. Pero algo inesperado también ocurrió. Millones de cristianos, especialmente jóvenes, expresaron alivio por finalmente tener una versión del cristianismo que no requería suspender la razón. Las iglesias progresistas reportaron aumentos en la asistencia. Teólogos de todo el mundo comenzaron a debatir las implicaciones. El mundo se dividió entre aquellos que veían esto como la traición más grande de la historia y aquellos que lo veían como la liberación más grande. En la cámara secreta, las tres figuras observaban los eventos con una mezcla de frustración y reconocimiento. No funcionó como esperábamos, admitió la primera figura. Pero tampoco fue el desastre que temíamos, observó la tercera figura. La fe humana es más resiliente de lo que pensamos. La figura de autoridad se quitó la capucha por primera vez, revelando el rostro de una mujer mayor con ojos inteligentes y una sonrisa cansada. Quizás, dijo lentamente, es hora de que la hermandad evolucione también. Hemos protegido secretos durante 2000 años. Tal vez es tiempo de proteger la verdad. 6 meses después, León el XIV seguía siendo papa. La Iglesia Católica había perdido algunos miembros conservadores, pero había ganado millones de jóvenes que ahora veían el cristianismo como una fe racional y ética más que mítica. Los documentos secretos estaban siendo estudiados por académicos internacionales. Universidades de todo el mundo ofrecían cursos sobre el cristianismo histórico versus el cristianismo tradicional. Y algo extraordinario estaba sucediendo. Las diferentes denominaciones cristianas comenzaban a dialogar de nuevas maneras. Sin las barreras dogmáticas que los habían dividido durante siglos, muchos encontraban un terreno común en el mensaje ético de Jesús independientemente de su naturaleza divina. León el XIV, caminando por los jardines del Vaticano al atardecer, finalmente había encontrado la paz que había buscado toda su vida. La paz que viene de elegir la verdad sin importar el costo. En su bolsillo llevaba una carta de la anciana que Benedetti había señalado aquel día. Su artritis no había mejorado después de la bendición papal, pero escribía: Santo Padre, gracias por tratarnos como adultos capaces de manejar la verdad. Mi fe es diferente ahora, pero es más fuerte. Ya no creo en un Jesús mágico que arregla problemas con milagros. Creo en un Jesús humano cuyo ejemplo de amor y sacrificio me inspira a ser mejor persona cada día. León el XIV sonrió mientras el sol se ponía sobre Roma. Quizás Benedetti había estado equivocado. Quizás la humanidad estaba lista para crecer. Quizás la fe más poderosa no era la que dependía de lo sobrenatural, sino la que se basaba en el poder transformador del amor y la compasión humana. Pero la historia no termina aquí, porque en los niveles más profundos del Vaticano todavía quedaban docenas de documentos sin abrir. Pergaminos que hablaban de las enseñanzas secretas de María Magdalena. Cartas que sugerían que Jesús había estudiado con maestros budistas en India durante sus años perdidos. Testimonios que indicaban que el cristianismo primitivo había sido mucho más diverso y complejo de lo que nadie imaginaba. Y León el XIV sabía que su trabajo apenas comenzaba. Cada semana autorizaba la apertura de nuevas secciones de los archivos. Cada mes revelaba nuevas verdades que desafiaban las narrativas tradicionales.
Y con cada revelación el cristianismo se transformaba no en algo más débil, sino en algo más auténtico, más humano, más relevante para el siglo XXI. Las iglesias que se aferraban a los dogmas antiguos comenzaron a vaciarse. Las que abrazaban esta nueva comprensión histórica se llenaban de personas hambrientas de una espiritualidad que no requería ceguera intelectual. Un año después de la gran revelación, León el XIV se sentó nuevamente en los archivos secretos. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban teólogos, académicos, historiadores, incluso escépticos ateos invitados a examinar los documentos sin censura. Juntos estaban construyendo una comprensión completamente nueva del cristianismo primitivo. Una comprensión basada en evidencia, no en tradición. En historia, no en mito. En humanidad, no en divinidad imposible. Y sorprendentemente esto no estaba destruyendo el cristianismo. Lo estaba revitalizando. Porque resulta que el mensaje de un hombre que enseñó amor radical, compasión universal y justicia social es igualmente poderoso sin importar si ese hombre era Dios o simplemente el ser humano más extraordinario que jamás haya vivido. La verdad había prevalecido. Y el mundo no se había derrumbado. En cambio, se había abierto a posibilidades nuevas, a un cristianismo que podía dialogar con la ciencia, con otras religiones, con el pensamiento moderno sin contradicción. Un cristianismo que no necesitaba vírgenes perpetuas o resurrecciones físicas o trinidades incomprensibles. Un cristianismo que se sostenía sobre algo mucho más sólido. El ejemplo de un maestro que amó tan profundamente que cambió el mundo para siempre. Y ahora llegamos al final de esta historia increíble. Si has llegado hasta aquí, felicidades, porque acabas de descubrir uno de los secretos más controversiales de la historia del Vaticano. Pero déjame decirte algo importante. Esta historia, aunque ficticia, está basada en hechos reales. Los archivos secretos del Vaticano existen realmente. Contienen documentos que nunca han sido completamente estudiados. La muerte misteriosa de Juan Pablo I después de 33 días sucedió realmente y las teorías de conspiración sobre por qué murió tan repentinamente persisten hasta hoy. Los evangelios apócrifos que fueron excluidos del canon oficial existen. Los debates en el Concilio de Nicea sobre la naturaleza de Cristo ocurrieron. Las cartas de los padres de la Iglesia primitiva que cuestionan doctrinas tradicionales son reales. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué más está oculto en esos archivos? ¿Qué otras verdades han sido guardadas durante siglos? ¿Y por qué la Iglesia Católica mantiene tantos documentos bajo secreto absoluto si no hay nada que ocultar? Si esta historia te ha impactado, te ha hecho pensar, te ha hecho cuestionar, entonces hazme un favor. Dale like a este video ahora mismo. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Y sobre todo suscríbete al canal Viva Vaticano y activa la campanita de notificaciones porque cada semana traemos más secretos, más misterios, más verdades ocultas sobre la Iglesia Católica y el Vaticano que te dejarán completamente choqueado. Y si realmente has valorado este contenido, si crees que este tipo de investigación merece apoyo, considera dejar un super thanks. Cada contribución nos ayuda a seguir investigando, a seguir destapando estos misterios, a seguir trayéndote el contenido más exclusivo y revelador sobre los secretos del Vaticano. Comenta abajo qué piensas sobre esta historia. ¿Crees que la Iglesia está ocultando documentos peligrosos? ¿Crees que deberíamos conocer toda la verdad sin importar las consecuencias? ¿O crees que algunas verdades son mejor mantenerlas en secreto? Recuerda que la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Los secretos, por más profundamente enterrados que estén, eventualmente salen a la luz. Y nosotros en Viva Vaticano estamos comprometidos a traerte esas verdades sin censura, sin miedo, sin límites. Porque tú mereces saber. Mereces decidir por ti mismo qué creer. Mereces tener acceso a la información completa, no solo la versión oficial que te han contado durante siglos. Así que únete a nuestra comunidad de buscadores de verdad. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho. Y prepárate porque en los próximos videos vamos a revelar aún más secretos sobre el Vaticano. Vamos a hablar sobre los exorcismos reales que se realizan en Roma. Sobre las profecías de Fátima que nunca fueron reveladas completamente. Sobre los escándalos financieros del Banco Vaticano. Sobre las reliquias falsas que la Iglesia ha vendido durante siglos. Y sobre los documentos que prueban que la Iglesia sabía sobre abusos y los ocultó sistemáticamente. Esto es solo el comienzo. La verdad es como una avalancha. Una vez que empieza a rodar, nada puede detenerla. Y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que esa avalancha de verdad llegue a ti. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario hacia el corazón de los misterios más oscuros del Vaticano. Nos vemos en el próximo video donde revelaremos secretos aún más impactantes. Hasta entonces sigue cuestionando, sigue buscando y nunca dejes de exigir la verdad. Porque como dijo Jesús mismo, ya sea divino o humano, la verdad os hará libres.
Soy Vibra Vaticano y esto ha sido El Papa abre un libro prohibido del siglo I y encuentra una frase que nadie debía leer. No olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Nos vemos pronto con más revelaciones impactantes. Hasta la próxima.